Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más del curso Análisis Estadístico para la Investigación Cuantitativa. Como es costumbre, iniciamos la clase con una frase, en esta ocasión expresada por Bertrand Russell. La frase dice así: la hipótesis concuerda con todas las observaciones importantes conocidas y sugiere experimentos que darán un resultado si la hipótesis es verdadera y otro si la hipótesis es falsa. Este es el ideal. Déjame saber en los comentarios qué opinas respecto a esta frase que plantea el autor. Muy bien, iniciemos con la clase número 4 de este curso Análisis Estadístico para la Investigación Cuantitativa. ¿Qué vamos a abordar en esta ocasión? Pues bien, vamos a definir lo que es una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Posiblemente es una palabra que ya has escuchado con antelación y claro que si estás en el campo de la investigación, por supuesto que tendrás algunas nociones o conceptos algo claros. También vamos a abordar los tipos de hipótesis. Vamos a encontrar también lo que son los contrastes de hipótesis, qué es un error y tipos de error. Quiero aclarar que toda esta clase se centra en aspectos conceptuales. Es una clase corta, va a durar alrededor de 10-15 minutos, no va a ser muy larga la verdad. ¿Por qué? Porque solo vamos a ver contenidos conceptuales. Esta es la parte número 1. En la parte número 2 vamos a iniciar con los procesos estadísticos o los procesos matemáticos, es decir, los procesos numéricos que por supuesto contiene la estadística y precisamente en la investigación cuantitativa. Vamos a dar inicio a la clase. ¿Qué es una hipótesis? Para darme a entender lo mejor posible, iniciemos con un ejemplo simple que estoy convencido que te va a ayudar a comprender la conceptualización o el concepto de lo que es una hipótesis. Recuerda que mi metodología es constructivista o en relación con el conductismo. Sí, es por ello que las clases o la estructura de mis clases están centradas en ir adaptando, construyendo, modificando, acomodando los esquemas mentales. Es por eso que no inicio comúnmente con una definición exacta, sino con una ejemplificación para que tu mente vaya asociando esa ejemplificación con un concepto y también con definiciones previas que ya tienes, porque estoy seguro que ya tienes en el curso de tu vida académica. Entonces, supongamos que tú iniciaste comprando dos plantas que eran de la misma especie, tenían las mismas características, estaban del mismo tamaño. Resulta que una de las plantas las ubicaste cerca de donde tú constantemente hablas contigo mismo y otra planta está a una distancia considerable. Al pasar el tiempo, resulta que tú le comenzabas a hablar a la planta que estaba cerca de ti. Le hablabas diariamente, a cada rato le hablabas bonito, hablabas y hablabas y hablabas. Al pasar unos días, unos meses, te percatas que una de las plantas es o presenta un mayor tamaño que la otra planta. Por consiguiente, tú te preguntas, ¿por qué una planta creció más que la otra si tienen los mismos cuidados y el mismo tratamiento? De esta pregunta que acabas de formular, tú expresas lo siguiente: las plantas crecen más rápido si les hablo todos los días. A esta suposición afirmativa que tú planteas con base o que nace a partir de una pregunta de algo que tú has observado, a eso, precisamente a eso, se le conoce como hipótesis. Un supuesto que una persona expresa, un supuesto afirmativo que una persona expresa que considera que se está presentando. Es oportuno mencionar que en la hipótesis o el supuesto que acabas de plantear, las plantas crecen más rápido si les hablo, hay una característica que debemos considerar y es cuál es la variable que se presenta. Tenemos dos variables, la relación de dos variables. La primera es el crecimiento y la segunda es del habla. Es decir, tú estás relacionando que entre más le hables a una planta, entonces su crecimiento es más rápido. En pocas palabras, hay una relación o una correlación entre dos variables. Recuerda la primera clase que expresamos, que ahí definimos todo lo que era de variables, conceptos de variables, tipos de variables, etcétera, etcétera, etcétera. Te lo voy a dejar por aquí arriba para que eches una vista y no te pierdas absolutamente de nada de lo que estamos dialogando o lo que estoy explicando en esta clase número 4. Muy bien, entonces vamos a definir formalmente lo que es una hipótesis y esta dice así, tomando la definición de Kellinger y Lee del año 2002. Una hipótesis es una suposición o explicación tentativa sobre la relación entre dos o más variables que se somete a prueba mediante la investigación. Además, Creswell y Kleswer en el 2018 manifiestan lo siguiente: en la investigación cuantitativa, las hipótesis guían el estudio y permiten comprobar teorías con datos empíricos.
Si llevamos a alusión esta definición con la ejemplificación en la cual iniciamos la clase, nos damos cuenta que una hipótesis es una suposición que tú haces. Esa suposición debe tener una correlación o una relación entre dos variables. Esta suposición comúnmente suele ser afirmativa, pero no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque aquí es donde vamos a distinguir los tipos de hipótesis, que ese es el objeto matemático que se verá a continuación. Entonces, hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es aquella hipótesis que tú planteas al iniciar un estudio, o lo que tú consideras que es cierto o asumes como cierto sin antes realizar una investigación o un estudio científico. Por ejemplo, el ejemplo que iniciamos, las plantas crecen más rápido si les hablo todos los días. Esa es tu hipótesis de investigación, ¿vale? Hipótesis nula. La hipótesis nula se representa como H sub 0. Me olvidé mencionar que la hipótesis de investigación se expresa como H sub 1. Entonces, la hipótesis nula se representa como H sub 0 y plantea que no existe una relación significativa entre las variables. Aquí vamos a hacer un alto, un stop. Mientras que la hipótesis de investigación es la investigación o es la hipótesis o con el supuesto que tú partes al momento de iniciar una investigación, la hipótesis nula plantea que no existe una relación significativa. La hipótesis de investigación está afirmando que sí hay una relación entre las variables. La hipótesis nula lo está negando. Ahora, ¿tu hipótesis de investigación puede ser una hipótesis nula? Sí, sí puede ser una hipótesis nula, pero vamos a especificar eso un poco más adelante. Tú tranquilo, yo nervioso. Por ejemplo, siguiendo la dinámica del ejemplo al iniciar la clase, las plantas crecen más rápido si les hablo todos los días. Esa es tu hipótesis de investigación. Tu hipótesis nula sería plantear una hipótesis que no permita una relación significativa entre las variables. Por ejemplo, hablarle a las plantas todos los días no influye significativamente en su crecimiento. También tenemos lo que son las hipótesis alternativas. Estas hipótesis se representan como H mayúscula y un subnúmero. ¿Qué quiere decir con un subnúmero? Es decir, que tú puedes tener varias hipótesis alternativas y cada una de esas hipótesis alternativas se representa con H sub el número que la denomina. Por ejemplo, H sub 1, H sub 2, H sub 3, H sub 4 y así las hipótesis alternativas que tú tengas. Estas hipótesis indican que sí existe una relación entre las variables, pero a diferencia de la hipótesis de investigación, estas consideran otros aspectos que no se consideraron en la hipótesis inicial o la hipótesis del estudio actual. Por ejemplo, las plantas crecen más rápido si perciben mayor luz solar. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien, continuemos con la explicación de hipótesis y tipos de hipótesis. Ahora, posiblemente te estarás preguntando, ¿toda investigación tiene hipótesis? La respuesta práctica es no. ¿Por qué no? Existe lo que es investigación cualitativa, investigación cuantitativa y también hay una relación entre estas que se le denomina como investigación mixta. En las investigaciones cualitativas no se plantea hipótesis, se plantean supuestos. ¿Qué diferencia una hipótesis de un supuesto? Un supuesto no se fundamenta en expresiones o métodos estadísticos, simplemente es una afirmación descriptiva que el investigador plantea con base en su expertise o sus conocimientos previos. En las investigaciones cuantitativas sí se plantean lo que son las hipótesis. Por ello, ¿toda investigación tiene hipótesis? No, porque las investigaciones cualitativas no requieren de una hipótesis, no se necesita una hipótesis. Muy bien, también te estarás preguntando ¿cuántas hipótesis se deben plantear? La respuesta es que depende de tus asesores o de la institución a la que pertenezcas. Lo que sí se sugiere es que por lo menos plantees tu hipótesis de investigación y tu hipótesis nula, o tu hipótesis nula y tus hipótesis alternativas. Y otra pregunta que es muy común, ¿una hipótesis de investigación es una hipótesis nula? La respuesta es que depende del estudio, también depende de la literatura que tú estés consultando. Algunas literaturas consideran que no existe lo que se le llama hipótesis de investigación, sino que se le denomina hipótesis nula. Esa es la hipótesis con la que tú partes tu investigación. Otros autores fundamentan que para hacer una mejor clasificación de las definiciones de hipótesis se considera la hipótesis de investigación, que es donde tú partes, la hipótesis nula, que es la negación o la no relación de las variables que tú estás manejando, y las hipótesis alternativas. ¿Hay otro tipo de hipótesis? Sí, pero son hipótesis clasificadas. Por ejemplo, hipótesis descriptiva. Este es un ejemplo de otra clase de hipótesis, pero hasta el momento no nos interesa. Vamos a quedarnos con hipótesis de investigación, hipótesis nula e hipótesis alternativa. Claro que sí, tú puedes iniciar tu investigación con una hipótesis nula. Perfecto. ¿En qué te tienes que basar? Que tú estés realizando un estudio que ya tiene precedentes. Por ejemplo, como iniciamos, las plantas cuando se les habla bonito, cuando se les habla diario, tienen un mayor crecimiento. Entonces, si tú no estás en acuerdo con esa hipótesis, tú puedes iniciar tu investigación con lo que se le conoce como hipótesis nula, que es el expresar que no tiene una relación el habla diario con las plantas al crecimiento de las mismas.
Espero y hasta ahí todo esté claro y vamos a seguir con la temática el día de hoy. Recuerda que si tienes dudas específicas, dudas particulares, las puedes dejar en los comentarios o te puedes contactar conmigo directamente en mis diferentes redes sociales e incluso en las plataformas que comúnmente aparecen al final del video o también en la caja de descripción de este video. También, si quieres un acompañamiento más preciso, más detallado, que yo esté ahí contigo explicándote en medida de lo posible, te puedes contactar conmigo directamente y hacemos una negociación. También, si requieres un coasesor, y aclaro, porque algunas instituciones son flexibles y permiten que un profesor externo a la institución a la que tú estás estudiando te oriente como un coasesor, también lo puedes solicitar siempre y cuando tus temas de investigación estén relacionados a mis campos de interés. Actualmente mi campo de interés es la parte educativa, me centro en la cognición y emociones de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas. También he trabajado aspectos un poco de la psicología, de la sociología, del trabajo social, así que también puedo ser un poco interesante y te puedo apoyar muchísimo en la parte como coasesor, en la parte metodológica, en la parte de implementación y por supuesto en la parte estadística, ya que mi formación estudié licenciatura en matemáticas, una maestría en matemática educativa y actualmente un doctorado en ingeniería y tecnología aplicada. Entonces, cualquier propuesta que me tengas, que tú consideres que yo te pueda apoyar, me puedes escribir. Y bueno, ya terminando la propaganda y de mostrarme desde mi perfil profesional, vamos a continuar con la temática. Ahora, ¿qué es un contraste de hipótesis? Porque te estarás preguntando, bueno, ya sé que es una hipótesis, tipos de hipótesis, pero ¿qué son los contrastes de hipótesis? ¿Para qué me sirve esto? Veamos un ejemplo claro. Un investigador realiza un estudio para determinar si tomar café antes de un examen mejora el desempeño de los estudiantes. El investigador asegura, aquí me faltó una, ustedes disculpen, que los estudiantes que toman café antes de un examen aumentan su desempeño, otra vez un pequeño error gramatical, obteniendo una calificación promedio de 78. Ok, veamos. ¿Cuál es nuestra hipótesis de investigación y cuál es la hipótesis nula? Eso es lo primero que tenemos que tener presente. La hipótesis de investigación, a la cual la vamos a representar como H1, es tomar café antes de un examen mejora el desempeño de los estudiantes. La hipótesis nula recuerda que es la negación de la relación entre las variables y es tomar café antes de un examen no mejora el desempeño de los estudiantes. Ahora, esto está en forma descriptiva, en forma escrita. ¿Cómo lo representamos numéricamente o con criterios numéricos matemáticos para proceder a implementar la estadística en la investigación? Entonces tenemos que tomar en cuenta que nuestra hipótesis de investigación presenta un promedio de 78. Recuerda que lo representamos con la letra mi comúnmente, pero esto puede variar. Y nuestra hipótesis nula quiere decir que el promedio es diferente de 78. Es decir, que si yo tomando una muestra de lo que planteó el investigador y aplicando los diferentes métodos de contraste de hipótesis, porque sí, tenemos varios métodos, no hay uno solo, hay varios, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora me interesa únicamente que comprendan la conceptualización del contraste de hipótesis, que es una hipótesis y los tipos de hipótesis. Recuerda que no se debe correr si no sabes gatear, por eso vamos paso a paso. Muy bien, si yo logro comprobar que el promedio, tomando una muestra significativa, ya sabemos cómo calcular el tamaño muestral para muestras finitas e infinitas, entonces tomando esa muestra llego a obtener un promedio de 78, entonces está acorde con lo que planteó el investigador. Si eso no llega a acontecer, debo tomar en consideración lo que es la hipótesis nula, en donde se plantea que el promedio es diferente a 78. Ahora te estarás preguntando, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo sé eso? ¿Cómo procedo? Supongamos que yo haciendo el proceso estadístico establecido, el promedio que genera es del 98. Entonces, de 98 a 78 hay una diferencia bastante alta. Y tú dirás, no, solamente son 20 puntos. Solamente son 20 puntos considerando numéricamente, pero ahora hay que hacer la interpretación o inferencia. Es decir, que la media de 78 son unas calificaciones aceptables, llegando casi a sobresaliente. Una calificación de 98 es una calificación excelente, llegando a calificación perfecta. Si nos vamos a la inferencia, sí hay una diferencia significativa entre el promedio 78 y el promedio 98. Por consiguiente, como hay una gran diferencia, se rechaza la hipótesis. En cambio, ¿qué pasaría si el promedio es de 80? Ya ves que 80 no está tan distante de 78. Ahí es donde se tiene que contrastar la hipótesis si la acepto o la rechazo. En conclusión, ¿qué es el contraste de hipótesis? El contraste de hipótesis es una técnica o métodos que se utilizan en la estadística con la finalidad de poder aceptar o rechazar una hipótesis que se plantea. Es decir, si yo puedo aceptar o quiero aceptar la hipótesis, no, si quiero no.
Si los datos estadísticos me muestran los suficientes fundamentos en la hipótesis de investigación, se puede aceptar o la hipótesis de investigación debe ser rechazada. No estoy diciendo que sea falso o sea cierto, no. Solo estoy diciendo que no tengo los datos estadísticos suficientes para aceptar en la hipótesis de investigación. Y eso tiene que quedar claro, jóvenes, porque una investigación no significa una verdad absoluta. Una investigación sigue un método científico en el cual se aclara que esos resultados están en congruencias a la investigación que se realizó. Hay que tener claro eso y siempre lo voy a resaltar. Muy bien, vamos a continuar con lo que se considera un error en estadística. Se refiere a la diferencia entre un valor observado en una muestra y el valor real de la población que se está estudiando. ¿Cuáles son los tipos de error que se presentan en investigación cuantitativa cuando se hace uso de la estadística? Y para ello nos vamos a apoyar de esta tabla que se presenta a continuación. ¿Qué tenemos en la tabla? Tenemos opción: aceptar la hipótesis de investigación, rechazar la hipótesis de investigación, la hipótesis de investigación es verdadera, la hipótesis de investigación es falsa. Ok, vamos a continuar con el ejemplo que se planteó en el transcurso de la clase, solo para tener una idea. Hipótesis de investigación: tomar café antes de un examen mejora el desempeño de los estudiantes. ¿Qué acontece? Y presta atención a lo siguiente. ¿Qué sucede si los que realizan el análisis estadístico aceptan la hipótesis y resulta que la hipótesis de investigación es verdadera? Entonces tenemos un acierto, es decir, que todo bien, todo chido, todo excelente. Por ahora todo marcha muy bien. ¿Qué sucede si los investigadores rechazan la hipótesis de investigación y resulta que la hipótesis de investigación es falsa? Muy bien, tenemos otro acierto, lo que significa que vamos bien. Ahora, ¿cuándo se considera que se presenta un error? Pues si los investigadores rechazan, o los investigadores o la persona que está haciendo el análisis o está implementando el contraste de hipótesis, rechaza la hipótesis de investigación y resulta que esa hipótesis de investigación es verdadera, entonces se presenta un error tipo 1. Este error tipo 1 comúnmente se representa con la letra griega alfa y tiene relación con el nivel de significancia o el nivel de error que toda investigación cuantitativa debe presentar. Ahora, ¿qué sucede si el investigador acepta la hipótesis de investigador y resulta que la hipótesis de investigación es falsa? Entonces se está presentando un error tipo 2. A este error tipo 2 se suele representar con la letra griega beta. Posiblemente te estarás preguntando, profesor, ¿qué error es peor? ¿El error tipo 1 o el error tipo 2? Realmente no hay algo estrictamente que nos indique cuál error es peor. Son errores y eso va a depender de la investigación que tú estés realizando. Comúnmente en las investigaciones se suele tener mayor cuidado con el error tipo 1 porque se presenta un nivel de significancia. Entonces nos están dando herramientas estadísticas para poder prevenirlo. Por eso se suele tener mayor cuidado con el error tipo 1. No estoy indicando, no estoy afirmando, asegurando que ese error sea de mayor cuidado. Simplemente es como una sugerencia bajo mi conocimiento y bajo mi expertise. Entonces, jóvenes, recuerda que la clase que abordamos el día de hoy, la clase número 4 del curso Análisis Estadístico para la Investigación Cuantitativa, es una clase conceptual o fue una clase conceptual. En la clase siguiente vamos a abordar de forma más amplia los métodos de contraste de hipótesis. Es decir, que ya vamos a utilizar ciertas herramientas estadísticas, por eso se sugiere que ya los estudiantes tengan ciertos conceptos previos de estadística descriptiva, de estadística inferencial e incluso conceptos básicos de estadística. No les quito más de su tiempo, les reitero que al finalizar el video van a salir todas las plataformas por si quieres colocarte en contacto conmigo para cualquier duda, sugerencia, petición que tengas. Nos vemos en un próximo video.